vamos a estudiar el concepto de resistencia de carga. Algunos de ustedes calculo que ya habrán visto por internet algunos circuitos, algunos ejemplos, cosas básicas, que se supone que es donde ustedes están ahora, donde esta resistencia la llamamos de RL, figura RL. R de resistencia, L es de load. Load en inglés es carga. Vamos a empezar a estudiar un poco sobre esto, pero antes, para que entiendan mejor y para que podamos poner ejemplos interesantes, quiero estudiar un poco la parte de los múltiples de los valores que habíamos mencionado anteriormente. Es muy fácil. Cuando hablemos de mili, es un valor inferior a 1. 0.xxx, por favor no recuerden pornografía cuando vean xxx, no tiene nada que ver. Xxx quiere decir cualquier valor puede estar acá en estos puntos. O sea, 0.001 sería 1 miliohm o 1 milivolt. 0.123 sería 123 miliohms, 123 milivolts. Esto quiere decir, estas X las pongo para representar que cualquier número puede estar ahí. 0. Y tenemos 3 números después del punto que pueden ser cualquier uno. Kilo viene a ser 1000. Básicamente como gramos, ¿no? Fíjense que acá tenemos miligramos, kilogramos, mili es cualquier cosa abajo de un gramo, kilo ya es 1000 gramos, ¿no? A partir de 1000 gramos. Entonces podemos tener kilo ohm, 1 kilo ohm, 2 kilo ohm, 3 kilo ohm, o podemos tener 1.5 kilo ohm, de la misma forma que podemos tener 1,5 kilos de papas. Podemos tener 1 kilovolts, 2 kilovolts, 1.5 kilovolts. Mega viene a ser millón. Acá podemos tener mega ohm, que es el ejemplo en sí en millón que vamos a estar viendo. 1 mega ohm, 2 mega ohm, 1.2 mega ohm, que vendría a ser 1.2 mega ohm, o sea, 1 millón, punto 2 sería 200.000. 1.2 mega es igual a 1 mega y 200 kilos. Creo que es bastante simple, no es nada complicado. Tampoco quiero entrar tanto en detalle sobre esto, porque una vez más es la base. Anoten, también lo pueden encontrar en Google, pueden encontrar tablas, ejemplos, fotos, cosas inmensas, pero acá es una base para que ustedes entiendan, para que podamos seguir con el ejemplo más que nada. 1000 miliohms igual a 1 ohm. 1000 ohms igual a 1 kilo ohm. 1000 kilo ohms es igual a 1 mega ohm. Ampere, vamos a estar viendo principalmente 1000 miliampere es igual a 1 ampere. Podemos tener cualquier número abajo, va a ser miliampere. Podemos tener 10 miliampere, 20 miliampere, 100 miliampere, 1 miliampere, pero cuando lleguemos a los 1000 es igual a 1 ampere. Y a partir de ahí vamos subiendo 2, 10, 20, 50, 100. No vamos a ver valores muy altos en referencia a lo que es ampere, lo que es corriente. Volts, también tenemos 1000 milivolts es igual a 1 volt. Podemos tener 1 milivolt, 10 milivolts, 50 milivolts, 100 milivolts. Cuando llegamos a 1000 milivolts es igual a 1 volt. Cuando llegamos a los 1000 volts es igual a 1 kilovolt. No vamos a ver muchos ejemplos tampoco con lo que es referente al kilovolt, pero vale mencionarlo porque algún que otro ejemplo puede aparecer. De la misma forma, los miliohms, no vamos a ver casi nada que tenga miliohms, pero vale la pena mencionarlo porque sí, algún otro ejemplo va a aparecer. ¿Ya tienen la base de la tabla? Listo. Entonces ahora puedo empezar a hablar de otros valores sobre el mismo circuitito, la misma malla que estábamos viendo desde el inicio. Vean cuánto jugo le podemos sacar a esto. Ya sabiendo ley de Ohm, ya sabiendo
ya sabiendo las unidades de medida, ya empezamos a tener la cabeza un poco más amplia a lo que podemos jugar con esto. Vamos a seguir jugando y vamos a dar un ejemplo muy, muy interesante, me parece. Tengo acá esta resistencia. Y esta resistencia, supongamos ahora para jugar de nuevo un poquito, que ya es del valor de 10 ohm. ¿Cuánta corriente va a circular por aquí? Vamos, Victoria, reina de Inglaterra. Quiero descubrir corriente y de intensidad. Entonces tengo volts, que es igual a 5, sobre resistencia, que es igual a 10. 5 sobre 10, yo voy a tener 0.5. 0.5 es equivalente a 500 miliamperes. La corriente que va a circular por aquí, que esta resistencia va a permitir que circule, es de 500 miliamperes. Estos 500 miliamperes yo podría decir que es la carga, es mi resistencia de carga. ¿Por qué? Porque está haciendo una carga, me está generando un peso sobre estos 2 amperes. Mi fuente de alimentación puede generar estos 2 amperes de corriente y yo le estoy exigiendo 0.5, que son 500 miliamperes. Eso me define que 2 amperes, que es igual a 2000 miliamperes, menos 0.5, que es lo que me está consumiendo esta resistencia, que es igual a 500 miliamperes, yo me voy a quedar con 1.5 amperes disponibles en esta fuente de alimentación para alimentar otras cosas. 1.5 amperes es igual a 1500 miliamperes. Esto es una base, es bastante simple, es jugar con los ceros. Creo que no va a haber mucha necesidad de repetir este tipo de ejemplo en demás videos. Esto es para que se vayan acostumbrando con los múltiples, nada más. De ahí ya les digo que esta resistencia es mi carga. Me está generando una carga, un peso de 500 miliamperes. Ya con eso tengo que contar. Y ahora yo les propongo un desafío. Yo voy a seguir, voy a tirar mi conductor y quiero poner aquí, supongamos que acá yo quiero poner un cooler. De nuevo mi ventilador muy mal dibujado. Coolercito. Supongamos que quiero poner este cooler. Pero ¿qué pasa? Me fijo las especificaciones de este cooler y este ventilador es potente, es algo así como un turbo, hace gira una cosa absurda. Y yo ahí voy a tener dos problemas. Primero, que esto me consume 2 amperes. Si yo ya sé que acá me estoy gastando 500 miliamperes, tengo 500 miliamperes de consumo, la carga me genera un consumo de 500 miliamperes en mi fuente. Yo no tengo 2 amperes disponibles. Si yo pongo este ventilador acá, necesitaría 2500 miliamperes, por lo menos mínimo, y no los tengo. Voy a terminar explotando esto. No va a funcionar, se va a desarmar, va a reventar, algo va a pasar acá. Esto no funciona así. El otro problema que tengo es que mi cliente me dijo: ese ventilador no lo quiero haciendo mucho ruido, porque mi mujer duerme la noche, tiene un sueño débil, no lo va a despertar. Esa turbina que querés poner en mi computadora, jamás. Que eso no haga ruido. Ajá. Bueno, ¿cómo hacemos para que un cooler no haga tanto ruido? Podemos bajarle la tensión, va a girar más despacio. No, pero mi fuente de alimentación es de 5 volts. Si yo, sí, está bien, le podría, pero tendría que agarrar y armar otra fuente de alimentación, poner 2 fuentes de alimentación, una para cada cosa. No es mi objetivo, no quiero trabajar todo arriba de esta fuente de alimentación. Entonces voy a tener que trabajar con 5 volts. Y ahí entra un concepto donde
ustedes van a empezar a entender que tensión y corriente van muy de las manos. Este cooler lo podemos limitar bajándole la tensión, pero también podemos limitarlo bajándole la corriente. ¿Cómo vamos a hacer? Ya sé que tengo 2 amperes y puedo utilizar hasta 1.5 amperes, pero vamos a hacer de la siguiente forma. Quiero primero dejar esta fuente con una buena sobra, no quiero exprimirla al palo, a todo lo que da. Y este cooler quiero que gire a 50% de su capacidad, digamos. Si 2 amperes es igual a 100% de la capacidad de lo que va a girar mi ventilador, 1 amper es igual a 50%. Va a ser mucho menos ruido, mi cliente va a estar feliz y yo voy a estar limitando la corriente para poder utilizar la misma fuente. Entonces yo quiero que por acá circulen 1 amper, circule 1 amper. Victoria, reina de Inglaterra. Vamos de nuevo. Quiero descubrir resistencia. Yo quiero limitar la corriente. Yo quiero limitar que apenas circule 1 amper. ¿Qué resistencia voy a utilizar? Que la resistencia sirve para limitar corriente. ¿Qué resistencia voy a utilizar para que la corriente sea limitada a 1 amper? Si quiero descubrir la resistencia, voy a hacer tensión sobre corriente, tensión sobre intensidad. Tengo volts igual a 5, intensidad que yo quiero, 1, perdón, acá, y de intensidad igual a 1. 5 dividido 1 igual a 5. Volts sobre intensidad es igual a resistencia. 5 ohms. Yo voy a agarrar, voy a cortar el cablecito acá y voy a poner acá en el medio una resistencia de 5 ohms. De esa forma, acá van a circular 500 mA y por esta resistencia, alimentando, permitiendo que pase la corriente así hacia mi ventilador, voy a tener un flujo de 1 amper que fue limitado por esta resistencia. Este ventilador no va a consumir más que 1 amper porque yo lo limité acá. Yo limité el consumo de la corriente que va hacia él antes de él. Puedo decir que tengo una carga de 500 mA, acá voy a tener un consumo de 500 mA y acá tengo una carga de 1 amper, voy a tener un consumo de 1 amper. En total tengo 1.5 amper o 1500 miliamperes de consumo. Puedo decir que el consumo que voy a tener si yo conecto una fuente de alimentación acá va a ser de 1.5 amperes de corriente. Con eso estamos empezando a definir carga, estamos empezando a definir cómo una resistencia o algún elemento que equivale a una resistencia, porque yo podría tener acá, en vez de esta resistencia de 10 ohm, yo podría tener acá un cooler que me consume los mismos 500 mA, que básicamente serían tal como la resistencia de 10 ohm. Yo tengo un elemento que hace que circulen 500 mA por esta malla. Por esta otra tengo esta resistencia limitándome 1 amper. Empiezo a tener la idea de carga, de lo que le estoy exigiendo a mi fuente. Mi carga, mi resistencia de carga o el elemento equivalente a una resistencia de carga me genera un consumo. Esta es la base. Cuando nosotros alimentamos una tablet, un celular o una notebook con una fuente de alimentación variable, regulable de la que usamos en nuestros talleres, podemos ver que tiene un consumo. Tenemos un consumo de X corriente
porque nuestra notebook es básicamente equivalente a una resistencia X que nosotros le estamos colgando a esa fuente para que la corriente circule por ella. Podríamos definir de una manera muy bruta, que después voy a dar otro ejemplo mejor, pero es una manera simple para que ustedes entiendan. Tengo mi fuente de alimentación de 19 volts, mi fuente regulable, digamos, le pongo 19 volts y le pongo acá 5 amperes, el máximo, digamos. La corriente está al máximo, la tengo en 19 volts y lo que voy a alimentar es mi notebook. Notebook. La corriente va a pasar por mi notebook, va a pasar por todos sus circuitos y va a llegar de positivo a negativo. Las cargas se van a mover por adentro de mi notebook para poder llegar al negativo de mi fuente. Y mi notebook va a ser equivalente a una resistencia. Si yo digo que, por ejemplo, mi notebook consume 1 amper, enchufé y acá veo en la fuente me figura 1 amper de consumo en el amperímetro de mi fuente. Nuevamente, Victoria, Reino de Inglaterra, quiero saber resistencia. Resistencia es volts sobre corriente. Volts es igual a 19 sobre corriente, que es igual a 1, divido 19 igual a 1, igual a 19. Podría decir que es básicamente como si yo le hubiese conectado una resistencia de 19 ohm a mi fuente de alimentación. La carga equivalente sería esta. Por eso tenemos que intentar entender un poquito mejor la ley de Ohm para poder interpretar mejor todo lo que son los consumos, las cargas, los valores que vamos a poder ver en una fuente de alimentación cuando alimentamos un equipo, los valores de corriente más que nada que vamos a estar encontrando. Y esta es la base de todo. La base de todo es siempre, la corriente va de más a menos, nosotros le ponemos algo entre medio, la corriente va a tener que atravesarla, las cargas van a atravesar ese elemento, ese obstáculo que le pusimos en el medio. Este obstáculo va a ser lo equivalente a una resistencia porque nosotros le estamos poniendo una oposición que va a consumir parte de esa corriente. No tenemos un cable que nos lleve derecho de un lado a otro, sino que es obligada a pasar por un elemento que va a estar generando un consumo, una carga, y que va a ser una oposición a la corriente que va a circular. Esta es la base de cómo se alimenta y funciona un equipo, siempre hablando de una manera muy tranquila, de una manera muy básica. Existen un montón de parámetros y puntos que podemos llegar a verlos un poco más adelante, pero ya con este concepto creo que vamos abriendo la mente lo suficiente para interpretar mejor la ley de Ohm, a empezar a aplicarla en diversos casos, empezar a sacar algunos cálculos, y en este video más específicamente creo que ya vamos entendiendo mejor lo que es una carga y lo que es, en este caso, un amper, un consumo que me genera mi carga. Bien, espero haber sido más o menos claro y vamos a pasar para el próximo video, así vemos más ejemplos y me parece que va a quedar aún mejor.